Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 199, casi al 200, de Ecosistema e-commerce. Y bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás, como sabes, todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para poder impulsar tu e-commerce o solucionar un problema, puedes contactar conmigo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y en este programa tan cerca del número 200 no voy a hablar de las noticias de la semana, porque después de tantos episodios de este podcast quiero contarte cómo los internautas consumimos audio digital. Pero antes toca decir la frase del día. Algún día no es un día de la semana, dicha por Janet Daly, escritora. Y quizá al escuchar esta frase te habrás quedado un poco esperando la continuación, pero no. La verdad que pocas palabras concentran tanto significado para crear proyectos online como el que se ha elegido para este episodio. Muchas veces escuchamos eso de algún día me pondré con ello, algún día desarrollaré eso y lo haré crecer. Pero ese día no llega, si no lo planificas y te obligas a cumplirlo. Algún día es lo mismo que no decir nada, porque lo que no está en tu calendario no se hace. Ya cuesta un mundo tratar de llegar con listado de acciones apretadas para dejar en el aire otros vientos. Este episodio lo tenía reservado, así que sin más tiempo que perder... ¡comenzamos! Y quizás estuvieras esperando hoy que empezáramos con las noticias de la semana, un poco noticias del mundo e-commerce, pero realmente llegando un poco al número 200 que llegaremos mañana, esa cifra mágica, esa cifra que la verdad que cuando empecé con el tema del podcasting y con este programa de Ecosistema e-commerce lo veía tan lejano que digo, hay que hacer un episodio un poco especial. ¿Y qué podríamos hablar sobre el tema de precisamente en un programa de podcast? Pues vamos a ver. Tenemos aquí ahora mismo un estudio sobre el audio digital en España. ¿Cómo consumimos audio digital? Y te vas a llevar unas cuantas sorpresas, porque no solamente son música y podcast, hay muchísimo más, y además que estamos en un programa de podcast, el tema del podcasting está creciendo a pasos agigantados, sobre todo en 2023, con decenas de miles de nuevos podcasts creados en este año, como por ejemplo el que estás escuchando, que ya va a llegar casi a los 10 meses de vida. Y empezamos con este estudio que he rescatado del IAB, que lleva desde 2016 realizando este estudio de audio digital y que ha sido elaborado por Elogia. Y este estudio es el Estudio de Audio Digital 2023 y habla sobre todos los formatos de audio digital y de cómo los consumimos en España. Empezamos hablando de, cómo consumimos la radio online en directo, es decir, la radio en streaming o la radio online en diferido, o el tema del podcasting o la música, Spotify, Apple Music, o por ejemplo los audiolibros, o incluso la audioprensa, es decir, audio digital proviene de la transcripción de los contenidos escritos a audio por parte de las noticias que vemos en los diferentes periódicos a lo ancho del globo. Pues vamos a hablar de, ¿cómo consumimos audio digital y cuáles son los formatos que más están creciendo y que más están escuchando y más están consumiendo? Soy un firme defensor del tema del audio digital a demanda, igual que me encanta ver películas y vídeo en streaming y vídeo on demand. En este caso creo que el tema del audio digital en España va a crecer una brutalidad en los próximos años y además que es un formato muy fácil de consumir y muy adaptado a otras actividades que hagas. Pero bueno, no me quiero enrollar más porque lo que queréis es encontrar información, así que me pongo manos a la obra, me arremango y empezamos con este estudio fantástico que se han trabajado el equipo del IAB y Elogia. Así que vamos allá.
Y empezamos con el alcance. El alcance es que 6 de cada 10 españoles, internautas, entre los 16 y los 70 años, vamos, prácticamente toda la población, la mayoría de la población, el 19,3 millones han consumido contenido en audio digital. Casi 20 millones de personas en España consumen audio digital. Una muestra importante, es decir, 6 de cada 10 personas que tienen acceso a Internet. Recordemos que en España cerca de la cobertura de Internet España está en el cuarto país de la Unión Europea con mayor cobertura de Internet, está pasando el 95% del territorio nacional, y es que de la población española, de los 34 millones que usan Internet, el 61% escuchan audio digital, es decir, 19,3 millones, casi 20 millones. ¿Y cuáles son los formatos que más se escuchan, que los formatos que más utilizan por parte de los oyentes digitales? Pues el 46% lo utiliza para música, el 32% lo utiliza para podcast y el 31% lo utiliza para radio. O sea, que al final el principal driver es escuchar música, por ejemplo, en plataformas de Spotify, y los podcasts a través de, pues, por ejemplo, Spotify o YouTube o iVoox o de las diferentes plataformas de podcasting que hay. Entonces, ¿qué plataformas o aplicaciones son las más asociadas al uso de espontáneo o a la escucha, al consumo del audio digital? Pues Spotify es la primera de todas. Es la plataforma más asociada al audio digital, concentra tanto la parte de música como la parte de podcast. Ya sabéis que hizo esa compra de esta empresa americana de Anchor por unos cuantos millones de euros. Creo que era recordar que eran entre 150 y 200 millones de euros. Y Spotify es la plataforma más asociada al audio digital con un 54%. Le sigue YouTube en segunda posición con un 38%. Le sigue el tema de las radios o las aplicaciones o las web con un 23%. Luego está Amazon con un 16% y en quinta posición está iVoox con un 10%. ¿Y qué se hace mientras se consume audio digital? Pues 7 de cada 10 oyentes lo escuchamos mientras realizamos tareas de casa o directamente otros desplazamientos. Bueno, de hecho, mientras se realizan tareas de casa es el momento culmen del uso de consumo digital del audio. Por ejemplo, un 70% lo utiliza mientras realiza otras tareas, es decir, consume audio digital mientras está haciendo cosas en casa. El 62%, por supuesto, en los desplazamientos, en coche, en transporte público, andando. A mí me encanta, por ejemplo, cuando me voy a dar un paseo, ponerme un podcast y escucharlo tranquilamente mientras desconecto y me da un poco el aire después de estar encerrado tanto tiempo en el despacho. Por otro lado, el 44% es mientras navega por Internet o está con videojuegos, utilizando redes sociales, el 43% mientras hace ejercicio y el 12% en otros momentos. Y respecto al podcasting, que estamos en un programa de podcast y aquí empezamos a encontrar información interesante, es que cuál es la duración y el formato que la gente usa o la gente prefiere cuando escucha programas en podcast, cuando escucha estos programas como el que estás escuchando ahora mismo. Pues el 43% dice que si la temática le interesa, no le importa la duración. El 11% de los usuarios dicen que les gustan los episodios muy cortos, de hasta 10 minutos. El 24% le gustan los episodios entre 10 y 20 minutos. El 16% le interesan los episodios medios, es decir, de entre 20 y 45 minutos, que ya puede decirse casi que son medio largos. Y la parte de los más largos, ya más de 45 minutos, lo prefieren un 6% de los usuarios. Y respecto al tema de la duda de hacerlo con vídeo o no hacerlo con vídeo, pues decirte que en ese tema, el 36% de los oyentes de podcast lo prefieren solo en audio. El 33% le da igual que esté en audio o en vídeo o lo que sea. Y el 32%, casi un tercio, prácticamente un tercio, de los oyentes prefieren podcast con vídeo. Y respecto a los podcasts, pero respecto a algunos dispositivos con el tema de la voz, el tema de que hablábamos durante ya mucho tiempo, que es el año del voicecomer, el año de los dispositivos de voz, pues
El 35% de los oyentes de audio digital usan el asistente de voz pero que se reduce un poco el uso respecto a 2021. De hecho, los oyentes entre 25 y 44 años son los que hacen un uso más intensivo de la herramienta. Es decir, utilizan el asistente por voz un 35% de los consumidores de audio digital y no lo utilizan el 65% restante. Y los asistentes de voz se utilizan principalmente para poner música, escuchar el tiempo, búsqueda de contenido y llamar a un contacto. El resto, al final, no son, digamos, otro tipo de actividades mucho más secundarias, ¿vale? Respecto al tema de agencias, tema de monetización, ¿cuál es el recuerdo publicitario en el audio digital? Pues respecto al recuerdo publicitario, resulta que 2 de cada 3 oyentes recuerdan haber escuchado publicidad mientras consumían audio digital. Por ejemplo, si estás en Spotify y no tienes la aplicación Premium, escucharás anuncios entre canción y canción o entre podcast y podcast. Bueno, al final los servicios de financieros y seguros, tecnología y telecomunicaciones o, digamos, turismo son las categorías que los oyentes recuerdan haber oído más publicidad. Y respecto al recuerdo, es que el 75% de la gente sí recuerda esta publicidad y ya hemos dicho que al final servicios financieros, seguros y tecnología y telecomunicaciones son las los contenidos de publicidad más escuchados. Pasamos sin irnos del tema de la pasta, del tema de los ingresos, vamos al tema de las suscripciones. De hecho, suscripciones de pago en audio digital, es decir, ¿cuánta gente estaría dispuesta a pagar por suscribirse a un servicio de audio digital? Pues el 18% actualmente está pagando por servicios premium de audio digital, por servicios exclusivos, que no son muchos oyentes al final. Esto sobre todo es por no tener interacciones publicitarias, por no escuchar publicidad, o permite escuchar audio digital offline, habiéndolo descargado previamente, sin cobertura, o que te sirva un contenido que sea afín a esos gustos. Es un poco los 3 puntos más importantes. Y bueno, respecto a los crecimientos de conocimiento de formato de audio digital, el tema del podcast es el que más recuerdo tiene, con un 100%, el tema de música digital tiene un 93% y la radio online en directo tiene un 76%. Así que ya finalizando un poco, decir también que solamente un 3% no prevé utilizar audio digital en 2023 y que el podcast se posiciona como el formato de audio con mayor conocimiento e intención de uso entre profesionales y usuarios, con lo cual la verdad que dentro de este gran espectro de, digamos, productos de audio digital es un gustazo saber que el podcast sigue cobrando protagonismo y de hecho en 2023 se consolida como el tercer formato de audio digital más escuchado, pasando del 4º al 3er lugar y que lo escuchan ya más de la mitad de los oyentes de audio digital. Y que las temáticas que más interesan son el humor y el entretenimiento, la música, el cine, la televisión, la cultura, humanidades e historia. Y que a la hora de acceder a esos podcasts, los oyentes lo utilizan y, digamos, acceden a través de diversos canales, como las redes sociales, sobre todo, y los buscadores de Internet. De hecho, entre los jóvenes, el mayor acceso a los podcasts, el mayor descubrimiento del podcasting es a través de las redes sociales. Así que, además, también decir que 6 de cada 10 oyentes de podcast está suscrito a alguno. Así que, si todavía no te has suscrito a este programa de podcasting de Ecosistema e-commerce, hazlo ahora mismo. En un momento que de verdad que es gratuito y además no te va a costar nada más que darle con el dedo pulgar. Y ya con esto llegamos al final sobre este episodio dedicado a compartir conocimientos sobre los productos digitales que consumimos a través de los oídos y que muchas veces lo hacemos mientras realizamos otras actividades. Gracias por llegar hasta aquí y como siempre por escuchar el podcast. Y ya por último, si tienes un momentito para darle a las 5 estrellas a la par que te has suscrito, en este podcast ayudará sobre todo a tener más difusión y a hacer crecer este canal de e-commerce. Además, alegrándome el día. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el episodio 200 de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.